A la congresista fujimorista Marta Moyano le encanta el fútbol, porque cada vez que juega la selección nos cuela, en términos legislativos, sorpresas. Y nos propone cosas que a las que hay todavía que entrar en una discusión, o deberíamos entrar en una discusión mucho más amplia, porque las reformas políticas no se hacen de forma aislada, responden a un cuerpo integrado. ¿Y qué pasó? Bueno, que han eliminado las primarias de los partidos. Una de las reformas más interesantes para la democratización de los partidos se cae. Álvaro Hensler, presidente de Transparencia, ha tenido la enorme gentileza de acompañarnos un ratito aquí en el programa para darnos su mirada en relación a este tema. Álvaro, ¿cómo te va? Muy buenos días, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Encantado. El Perú había arribado a las primarias como una forma de fortalecer los partidos, de eliminar a las cúpulas el libre albedrío de la decisión y las elecciones de los cuadros propios del partido, y ahora retrocedemos. ¿Lo ves así, Álvaro, o tienes otro enfoque? Sí, Carlos, mira, hace 2 décadas que el Perú viene discutiendo acerca de reformas políticas. Ajá. Y hace 5, el Ejecutivo, el Congreso, la ciudadanía dio un paso importante. Aprobamos un paquete de reformas que, como tú bien dices, es como un sistema. Así es. No son reformas aisladas. Y dimos un paso. Hace pocos días, incluso con su desprestigio, el Congreso dio otro paso, aprobando el regreso a la bicameralidad y la reelección congresal, que hay que decirlo que, a pesar de ser impopular, es muy beneficiosa para nuestra democracia. Pero lo que ha pasado ayer en la Comisión de Constitución es que hemos retrocedido muchísimos pasos. Porque lo que el Congreso ha hecho es que ha desmantelado 3 reformas importantísimas para mejorar nuestra democracia. La primera es la que tú has dicho, porque a veces la ciudadanía no entiende qué son las PASO. Todos los peruanos votamos, si quieres, en primera y segunda vuelta, ¿verdad? Por presidente, segunda vuelta presidente, Congreso. Y siempre nos quejamos de la calidad ética de por quienes votamos. ¿Y por qué pasa eso? Muchas veces porque los partidos no hacen un buen filtro y porque las cúpulas eligen. Entonces tomamos el ejemplo de Argentina y de Uruguay, de hacer una especie de vuelta cero, donde no es la militancia ni es las cúpulas, sino es la ciudadanía la que elige a los candidatos que van a postular a las diferentes decisiones. En Argentina funciona muy bien, lo acabamos de ver. En Argentina habían 15 partidos políticos. Ese es el punto. Y te los deja en 5. Y te los deja en 5, porque hay dos valores importantes, la PASO, que hoy ya se las volaron. Uno es participación ciudadana. Así es. Todos participamos para definir quién es candidato. Y por ende ahí hay una especie de filtro y por ende ojalá que hayan menos candidatos con antecedentes. Pero lo otro y muy importante es que hay un elemento reductor. Porque las PASO te permiten tener un elemento muy claro de decir, ok, si no pasas el 1.5% del padrón electoral, no pasas a la elección final. Es. Con lo cual en Argentina pasaron de 15 a 5. Mira, Carlos, en la última elección presidencial congresal tuvimos 18 partidos. Sí, pues. Y todo el drama que tuvimos de la polarización, porque los dos candidatos, la señora Fujimori y el señor Castillo, tuvieron ni el 10% del padrón, ni el 20% del padrón electoral. Hoy tenemos 24 partidos políticos y tendremos 30. Sí, señor. Vamos a ir con 30 partidos y con una serie de enanos que no le dan gobernabilidad al Perú. Además, eso se han volado. Nuestro sistema no es el parlamentario que estimula las alianzas y las gobernabilidades, Álvaro. Exacto. Y Carlos, hay 2 cosas más que ha hecho en la Comisión de Constitución ayer. Aparte de tirarse las PASO, ¿qué más? Y prioriza los delegados, lo segundo es que ha regresado al voto preferencial. Sí. ¿Qué es el voto preferencial? Cuando íbamos nosotros a votar, votábamos por un partido para presidente, un partido para Congreso y marcábamos 2 números, ¿verdad? Ese modelo no funcionó. ¿Por qué? Porque priorizaba la individualización de la política. Canibalizaba dentro del partido del propio partido. No era un equipo, todos competían entre sí. ¿Y quién ganaba? Quien traía más votos y traía más dinero. Sí, señor. Eso lo habíamos eliminado y el Congreso ha decidido regresar. Y ya, la última es aún peor. Habíamos creado un sistema para que motivara a la ciudadanía a que arme partidos políticos. Habían bajado la valla de poder, cómo abrir un partido político, pero más importante, estaba enfocado en el militante. Hoy un partido político existe si tiene 25.000 militantes que hacen vida partidaria. Antes eran firmas, eran muchísimas firmas. Los adherentes. Exactamente. Ahora hemos regresado a la figura de los adherentes. Entonces, hoy para hacer partido no necesitas 25.000 militantes, sino 750.000 firmas de adherentes.
Toma. Es decir, otra vez las fábricas de firmas Sí, pues. y claramente cerrar la posibilidad a que ciudadanos de bien quieran construir un partido político. Sí, pues, Es la decir, fábrica de no Medelius y solamente compañía, ¿no? es un paso atrás, sino son muchísimos y un retroceso a un sistema que no ha funcionado, incluso más retrógrado. ¿Y no sumarías en ese estado de cosas esta suerte de discriminación a la participación política que se pretende de los movimientos regionales que con todas sus imperfecciones y con todas sus debilidades son sin duda una expresión en el territorio de la vida política, Álvaro? De acuerdo, creo que ahí hay más matices, ¿no? Porque por un lado, efectivamente, los movimientos regionales responden a la localidad, a la territorialidad y al mundo orgánico de las propias regiones. A la misma vez también es cierto que también tiene sus propias falencias, Sin duda. Tiene sus propios caudillos, tiene sus propios Sin temas duda, de corrupción y sin mafias. duda, así es. Creo que ha podido haber una forma más inteligente de poder, más orgánica, de conectar los movimientos regionales con cierta autonomía a partidos nacionales. Pero eliminarlos de plano creo que otra vez reduce la participación ciudadana. Porque en el final, todas estas reformas, ¿qué es lo que intentaban hacer? Con sus imperfecciones, devolverle el poder a los ciudadanos, a que seamos nosotros que elijamos a los candidatos, a los movimientos, a las candidaturas, a los partidos. Porque los partidos no hicieron un buen trabajo. ¿Y qué ha pasado ahora? Se retrocedió todo eso y regresa al poder de las pocas cúpulas. Pero mira, te cuento, ayer hemos conversado temprano con Freddy Braco, representante de la Asociación de Movimientos Regionales, y han sentido esto como una agresión al punto que el 19 de diciembre plantea movilización a Lima de todas las bases nacionales de los movimientos regionales, Álvaro. Yo creo que el Congreso de la República, yo saludo que la Comisión de Constitución esté conversando y queriendo aprobar una serie de reformas. Y yo sí creo, a pesar que es impopular, que la bicameralidad de reelección es algo muy positivo para el país. Pero lo que ha hecho ayer es un retroceso. Ya el predictamen previo, como ponía las PASO como una opción frente a otras dos, ahora ya las eliminó por completo. O sea, ahora son primarias semicerradas, o elige la militancia o eligen los delegados. Sí. Y por los estímulos, probablemente todos los partidos van a elegir delegados. Lógico, pues. Lógico. Ahora, Álvaro, te digo una cosa. Sí estoy de acuerdo contigo en la lectura de la bicameralidad, que creo que es una lectura en general compartida por los politólogos y por los especialistas en temas electorales, que le da estabilidad al legislativo, ¿no es cierto? Pero también es verdad que con este sistema de partidos la representación en ese Senado no te garantiza que vayas a tener un Senado de calidad, si van a ser los mismos que han estado en ese Congreso. Sí, hay algo que nosotros en Transparencia nos hemos pronunciado el día de ayer. Nosotros primero apoyamos la bicameralidad y reelección como concepto. Saludamos eso. Creo que hay que ser apartidarios e imparciales, venga de quien venga. Vamos a alertar cuando algo no funcione y vamos a celebrar cuando algo funcione bien. Tiene que ser así. Ahora, vamos a sacar mañana un informe con el análisis de todos. Hay 54 artículos de la Constitución que se cambian y hay 74 cambios que se hacen. Y vamos a ir uno por uno para ver si hay algunas alertas, si hay algunas alertas que mejorar. Y lo que también estamos diciendo es que hay que complementar la bicameralidad de relación con otros elementos. Bueno, las PASO, que se las han volado, pero el otro elemento que nos parece fundamental, que está en el Pleno para discusión, es un proyecto de ley de impedir que condenados de delitos muy graves puedan postular a cargos públicos o ser funcionarios. Eso está regulado por la ley. El problema es que como el derecho constitucional de participación política está por encima de la ley, a veces podemos estar teniendo delincuentes en la política, con lo cual tenemos que constitucionalizar esta ley. Eso está en el Congreso. De hecho, tiene amplio apoyo popular, amplio apoyo de todas las bancadas. Está en la agenda del Pleno. Y nosotros vamos a motivar a que eso se acelere. De acuerdo. Porque eso ayudaría a que entre un poco más de gente ética a la política. Ahora, Álvaro, siempre hay que preguntarse qué hay detrás de todas estas decisiones en la Comisión de Constitución. Y la pregunta que te hago es, ¿percibes tú que son los partidos llamados nacionales, estos clubes de amigos, estos cascarones, quienes están de alguna manera intentando marcar la cancha para un juego futuro? ¿Es un objetivo absolutamente menudo y pequeño en la mirada política del país, o hay otras lógicas detrás? Mira, cuando uno escucha a los partidos políticos grandes, sí se da cuenta que están claramente en contra que la ciudadanía participe en la elección de sus candidatos. Así es. Y eso para mantener su sistema actual. ¿Y el sistema actual cuál es?
hay partidos que eligen que es una cúpula porque hay un dueño, hay partidos un poco más demócratas que tienen, digamos, una mesa diversa partidaria, incluso con facciones, y otros que nombran a 3, 4, 10, 15, 20 delegados, y muchos nombrados también por el dueño, por el líder. Sin duda. Y ese sistema es mucho más fácil. Y aparte es pernicioso, porque uno podría decir, bueno, hay que darle libertad a los partidos que tengan vida propia y tengan sus decisiones. Hay que tener cuidado con ese argumento, porque los partidos políticos, a diferencia de una empresa privada, defiende finalmente los intereses del país y del Estado. Entonces no hay una actividad meramente privada y autónoma. Tiene que estar normada por un Estado para garantizar que quienes llegan a la política tengan un mínimo de decoro, un mínimo de currículum decente, y lamentablemente ha caído tan baja nuestra clase política que no hacen estos filtros. ¿Por qué? Porque traen gente que trae votos y trae recursos y por ende se disminuye su capacidad de detectar lo que no es ético. Ahora, también hay que decir, hay que ser justo con los partidos. Yo ayer hablaba con algunos políticos que han estado en el Ministerio de Justicia. También hay problemas en el Ministerio de Justicia, en el sistema de justicia, para detectar con claridad en la fiscalía de tal provincia, tal archivo, para detectar gente con antecedentes. Okay. No tenemos un sistema rápido, ágil, funcional, que pueda detectar a estos candidatos que de repente tú googleas o de repente después de un tiempo aparecen estas denuncias. No es tan fácil. No es tan solo la falta de los partidos políticos, sino también un sistema de justicia que no está modernizado y nos permite identificar con claridad quiénes tienen antecedentes y no deberían participar en la política. Pero sobre esto último, Álvaro, un partido político, en principio, tiene un área dedicada a la política, pero tiene detrás un área administrativa que le da el soporte y que debe encargarse justamente de verificar, a ver, nuestro candidato tal, quién es, de dónde es, qué propiedades tiene, es decir, hacer todos los filtros necesarios. Lo que siento es que o no hay el dinero en la organización, que me parece raro porque ya comienza a haber dinero del Estado para, es verdad, para capacitación, pero también para cosas de organización en los partidos. Pero mi sensación es que están pensando en lo inmediato más que en la construcción de largo aliento de la propuesta política. Y ahí viene el tema de la reelección, ¿no? Creo que la política se ha tornado excesivamente cortoplacista, ¿no? Uno piensa qué tengo que hacer mañana, no para la próxima elección, para mantenerme en mi puesto y tener una ganancia mañana. Así es. Y uno de los elementos es, hay que decirlo, la tremenda propuesta impopular del expresidente Vizcarra de lograr la no reelección a los congresistas. No nos puede gustar los congresistas, pero y además históricamente los peruanos solamente reelegimos al 20, 25% sí, es bajo el nivel de reelección, sí, claro. Pero ese 20 o 25% te da un aire de gente con experiencia, cómo se maneja el Congreso, cómo debe ser, y hay que decirlo, Carlos, hay políticos de derecha, de izquierda y de centro éticos, responsables y demócratas, que no están metidos en cosas turbias. Y lo que ha hecho la no reelección es la vida cotidiana y la sobrevivencia del día a día. No me interesa a largo plazo, la visión del país, la visión del partido, porque finalmente estos se van, entran otros nuevos. Y además, el otro elemento por qué estamos con esta cultura del corto plazo, recordemos que en la última elección los dos principales candidatos tuvieron 20%, pasaron a segunda vuelta con poquísimos porcentajes. Con nada, así es. Entonces hoy, y eso también ayuda a la polarización, hoy puedo tener un nicho de 8, 9%, con una posición muy radical. Puedo hacer desmadres durante 5 años, pero como tengo el 9-10% que está conmigo, igual puedo pasar a segunda vuelta. Entonces los incentivos en nuestra política son perversos. Incentivan la mirada de corto plazo e incentivan la mirada, lamentablemente, desde ilegal, informal hasta mafiosa. Con lo cual no podemos salir hacia una mirada futura y recordar que la política es para trabajar para el bien público, no para el bien privado individual. Y Álvaro, ¿y no es una contradicción en sí mismo que las reformas políticas que se hicieron para que más ciudadanos se involucraran en la política, hoy la defensa de ese sistema no se exprese en esa ciudadanía movilizada? Sí, mira, yo creo que la ciudadanía está bien cansada. Está cansada. Está cansada porque está viendo que la presidenta comete una serie de responsabilidades, no asume responsabilidad. Porque el director técnico de la selección peruana hace una serie de cosas, no asume responsabilidad. Salimos a las marchas, hicimos algo, el poder de las marchas que saca y pone presidentes, no pasa nada. La ciudadanía está desencantada, la ciudadanía está cansada.
Y ahí acá hay una doble responsabilidad. Claro, hay que, ojalá, volver a retomar la esperanza de la ciudadanía para exigir lo que a nosotros nos conviene, pero los partidos políticos tienen que tomar en cuenta que nuestro enemigo no es el fujimorista, el antifujimorista, el caviar. El enemigo es que, Carlos, hay mafias. Sí, señor. Ilegales, sí, señor. Informales. Con representación congresal. Y antes estaban por detrás. Sí, señor. Hoy no se les veía. Hoy no. Hoy es abiertamente. Abiertamente. Ese es el enemigo del Perú hoy. Y los partidos políticos siguen jugando a la pichanga pequeña. Los ciudadanos estamos cansados y nos peleamos entre sí porque tú eres así, yo soy de allá. Mientras que las mafias están muy organizadas y avanzan a una velocidad para destruir nuestro país. Para cerrar, Álvaro, me quedo pensando en el tema de la reelección parlamentaria. Hay una experiencia en los años 90 en el Partido Verde alemán que plantearon la decisión de que se renovaba toda la representación del Partido Verde. Y lo que ocurrió es que los nuevos que llegaron se sintieron, por lo menos los 2 primeros años, casi perdidos en el espacio. De acuerdo. O sea, no tenían con qué amarrar proyectos, porque no sabían el manejo. Y cambiaron luego que se quedaba 1/3 y encontraron la fórmula. Digamos, algo así podríamos tener nosotros. Sí, yo sé que la reelección es muy impopular, pero que la ciudadanía tiene que entender es lo siguiente. Uno, en toda América Latina, solo Perú y Costa Rica no tenemos reelección. Mira, pues. Todas las demás democracias, las mejores, Uruguay, Estados Unidos, Canadá, todas tienen reelección. Y ojo, la reelección no es que el Congreso se reelige automáticamente. No, claro. El ciudadano es el que decide que premia a para que continúe o castiga a para que no. Y hay un elemento adicional que también está en discusión, que no solamente es la reelección después del periodo congresal, sino la renovación a la mitad del periodo congresal. Sí. Eso pasa en Estados Unidos, ¿no? Tú eliges al Congreso por 5 años, pero a la mitad dices, a ver, un ratito vamos a evaluar a quiénes se quedan, a quiénes se van. Sí. Y eso también, todo eso ayuda a que el ciudadano vuelva a tener su rol democrático que lo ha perdido en todos estos años por contrarreformas políticas. Y ahora sí, la última, lo prometo. Que un Congreso con una legitimidad tan baja, con una popularidad del 8%, esté enfrentando reformas tan contundentes como esta, ¿qué nos deja, Álvaro? Sí. Es muy buena la pregunta, tuvimos una gran discusión en Transparencia sobre esto, con posiciones diferentes, y creo que lamentablemente estamos en un punto tan bajo que el anterior Congreso, ese Congreso y el siguiente va a tener bajos niveles de popularidad. Sí, pues. Y lo que a nosotros nos corresponde como sociedad civil no es ser populares o impopulares, sino hacer lo correcto. Y lo correcto es que cuando el Congreso de la República, que ha sido la gran mayoría de casos, comete contrarreformas o intenta hacerlo, alertar con una vigilancia firme y con convicción y no temblar para alzar la voz. Pero cuando comienza a ir por el camino correcto, incluso con intereses subalternos, hay que permitir que eso avance porque finalmente eso va a ayudar a que la democracia pueda mejorar. Clarísimo. Álvaro Hensler, muchísimas gracias. En representación de Transparencia, vente cuando quieras para seguir conversando de temas tan importantes. Encantado. Muchas gracias. Ahí lo han tenido, hemos abarcado varios puntos, varios temas con Álvaro Hensler, presidente de Transparencia, que hemos podido discutir el tema de las primarias, el voto preferencial, la pertenencia de la militancia, los movimientos regionales, siempre todas las voces en Nativa.